Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que tengo como invitado a Pablo Mas. Pablo es sexólogo, entre otras cosas que ya escucharás, y por supuesto hablamos de sexo, de pornografía, de por qué no le gusta el término nuevas masculinidades, de autoestudio, de un montón de cosas súper interesantes y nutritivas. Pero antes de ir al episodio, quiero llamar a las mamás que escuchan este podcast. Quizás ya te diste cuenta que somos la primera generación que está intentando criar sin usar estrategias como golpes, como gritos, y no es nada fácil romper con un legado tan antiguo. Necesitamos echar raíz, necesitamos fortalecernos, lograr un nivel mínimo de ecuanimidad. Te cuento que esta fortaleza y estas raíces yo siempre las he encontrado en mi práctica espiritual. Pero ¿cómo te sientas a meditar cuando tienes hijas pequeñas? Por eso he creado Momisattva, el taller que inicia en octubre en Terapia para Llevar. Es un taller de 4 sesiones en las que aprenderás prácticas transformadoras, prácticas somáticas para mamás ocupadas. En este taller aprenderás las bases y vas a poder seguir practicando el resto de tu vida si tú quieres. Comenzamos el 22 de octubre y puedes encontrar mucha más información e inscribirte en www.terapiaparallevar.com. Y ahora sí, vamos al episodio. Bien, pues estoy aquí con Pablo Mas, que está en Córdoba, Argentina, y quiero que le cuentes, Pablo, a la gente que escucha Terapia para Llevar, ¿qué haces tú? Bueno, hola Paola, gracias por la invitación. Un saludo a quienes están escuchando. Mi nombre es Pablo Mas, soy activista, comunicador, educador sexual. Me dedico hace unos 6 años a trabajar con varones, con masculinidades. Comencé en un principio desde el activismo, organizar espacios de encuentro que sucedían al interior de casas, al que llamamos conversatorios. Tras algunos años de ese activismo, de crecer como persona junto a otros en esos espacios, entendí que la palabra la comunicación honesta, el encuentro entre varones es un potente dispositivo transformador, más también la palabra entendí es insuficiente, y allí di con la importancia de trabajar desde el cuerpo y puntualmente desde la sexualidad. Hoy me dedico a acompañar grupos de masculinidades, grupos de varones, a resignificar, a desaprender, a aprender, a nombrar sobre la sexualidad aprendida, sobre nuestras formas, nuestros hábitos, nuestros laberintos, nuestros descuidos, nuestras violencias, nuestros dolores, y también para poder indagar, crear, inventar formas más cuidadosas de vincularnos, más respetuosas con nosotros mismos y con las demás personas, entendiendo que trabajar la sexualidad es una responsabilidad, es la responsabilidad de la construcción de buenos vínculos, de relaciones sanas, de relaciones libres de violencia, más también entendiendo que indagar en nuestra sexualidad es un enorme privilegio. Es la enorme oportunidad de mirarnos como seres humanos y de preguntarnos en el fondo qué vida queremos vivir, qué vínculos queremos vivir, indagando en nuestros aprendizajes, indagando también no solo en la relación con el placer, sino también en la relación con el dolor. Creo que abrirnos profundamente a la sexualidad es abrirnos a la experiencia del placer y a la experiencia del dolor. Y creo que como varones que estamos cada vez más mirándonos en relación a la masculinidad, muchos varones nos hemos sentido enojados, nos hemos sentido culposos, culpables de ciertas formas de ser varones que vamos entendiendo que no le hacen bien a nuestros vínculos, a nuestras relaciones, a nuestras comunidades. Y, y creo que en este mirarnos varones,
Creo en la necesidad de pasar de la mera culpa, del mero laberinto intelectual y discursivo sobre la masculinidad, a un camino de responsabilidad, a un camino de encuentro, a un camino que creo que es posible. Estoy convencido de que es posible, de que quienes habitamos esta identidad masculina podamos llegar a sentirnos a gusto con las formas de vincularnos. Creo que es posible en la sexualidad y en la vida cotidiana poder vivir una masculinidad que nos ennoblezca, que sea nutritiva para las demás personas, que sea nutritiva para nosotros mismos. Y la sexualidad es ese punto de convergencia de tantas cosas a trabajar. En la sexualidad está todo el acervo cultural de lo que es ser un hombre. En la sexualidad está nuestra relación con las demás personas, está la relación con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras emociones. Creo que hacemos el amor como vivimos y vivimos como hacemos el amor. Y transformar la sexualidad puede transformarlo todo. Creo que es un aspecto súper importante de la vida individual y social, que como sociedades modernas, occidentales, que siempre digo, estamos tirando satélites al espacio, comunicándonos ahora con 5G, y a la sexualidad la tenemos escondida en el sótano. Creo que es un aspecto desde lo político, desde lo espiritual, desde lo terapéutico, súper importante a abordar. Y quienes trabajamos con varones, creo que tenemos ahí tierra fértil de trabajo para transformarnos, para crecer, y también tenemos la enorme responsabilidad de dejar atrás las formas de entender al sexo injustas, limitantes, machistas. Y creo que eso no solamente es bueno para la construcción de buenos vínculos con las demás personas, aprender a cuidar, aprender a respetar, aprender a reconocernos, sino que también como personas, como varones, es una tremenda oportunidad de enriquecer nuestra experiencia de vida. Así que hoy, bueno, acompaño grupos de varones, eh, principalmente de manera online, trabajo con varones de muchos países de habla hispana. Eh, He compartido talleres como del porno al autoconocimiento. Ahora estoy compartiendo también un proceso al que llamo desconsumir porno. Del porno al autoconocimiento es un abordaje más deseducativo y educativo. Es el desaprendizaje y el aprendizaje, la invitación a reapropiarnos de la sexualidad. Allí hablo de una sexualidad humanista, que parece redundante, una sexualidad humana, humanista, pero no toda forma de entender a la sexualidad humana pone al ser humano íntegro en el centro, en todas sus dimensiones. En desconsumir porno el abordaje es más bien terapéutico, porque abordamos al porno desde el consumo, la relación que tenemos con ese consumo en nuestra vida. Y es un proceso, bueno, ya tal vez te contaré más en los próximos minutos, no quiero extenderme más en esta presentación, pero bueno, agradecer de nuevo ahí la oportunidad, el espacio, y espero que sea una charla interesante para quienes estén del otro lado. Igualmente, Pablo, muy agradecida de que estás aquí. Me reconforta mucho escucharte porque percibo una muy sincera responsabilidad, percibo mucha consistencia entre lo que estás hablando y lo que me estás transmitiendo con tu presencia. Creo que es clave el tema de la responsabilidad por todos lados en estos tiempos. Y me parece súper interesante lo que empiezas a hablar de tu propuesta. Por un lado está el tema del porno y por otro lado está el tema del consumo. Me parece una liga súper interesante que has hecho ahí. ¿Me cuentas más de esto? Creo que hay muchas dimensiones para abordar estas temáticas. En Ujú. sí, abordar la sexualidad humana es inabarcable. Siempre que nos aproximemos a hablar, a proponer desde el mirar la sexualidad humana, simplemente vamos a estar trazando un pequeño surco en un gran campo. Ujú. Y al abordar el porno, hay al menos dos dimensiones muy fuertes. Uno es el porno como fuente pedagógica, el porno en nuestra cultura,
el porno en el seno de una cultura o de culturas occidentales que han hecho del sexo un tabú, aún hoy, aún hoy, donde no hemos tenido educación sexual de calidad, humanista, amorosa, diversa. En el contexto de sociedades que han silenciado al sexo, las personas en su pubertad, en su juventud, necesitan comprender los cambios corporales, la aparición del deseo, la aparición de nuevas emociones, toda la transformación que trae ese despertar sexual, necesitamos comprenderlo dentro de ciertas coordenadas. Y ante la ausencia de figuras adultas amorosas, de educación sexual de calidad en las escuelas, etc., ya hace varias generaciones que aparece el porno como esa fuente de conocimiento que adquiere ese superpoder de narrarnos el sexo, de decirnos qué es un encuentro sexual, qué es lo que allí debe de suceder, cuáles son los roles de género que se juegan allí, cuáles son las relaciones de poder que se construyen ahí, qué lugar juega en el sexo la violencia, el dominio, qué lugar juega en el sexo la compasión o la no presencia de los actos de compasión y escucha. Entonces, siempre aclaro para no caer en un simple moralismo demonizador que el sexo, el porno, tal vez no tiene fines pedagógicos en sí. Es una industria audiovisual que retrata el sexo desde cierta perspectiva. Ahora bien, en el contexto de la no educación sexual, del tabú del sexo, de la falta de información y contención, el sexo adquiere ese superpoder, el porno adquiere ese superpoder de narrarnos el sexo. Claro, Entonces, tomó un hay lugar todo. que debían tomar los guías, que debían tomar los padres y quizás otros mentores para los jóvenes, ¿cierto? Sí, totalmente. La comunidad adulta más cercana, afectiva, las personas adultas acompañantes realmente de los jóvenes. Eh, y en nuestros contextos sociales actuales, en cierta medida también las escuelas, con clases de educación sexual humanistas, integrales. Siempre, siempre creo que la familia es ese centro realmente importante, no solo de información, sino de contención amorosa en relación a la sexualidad. Claro. Entonces, tenemos por un lado esta dimensión pedagógica, en donde el porno nos ha enseñado que, sobre el sexo falocéntrico, donde el pene erecto es el centro de todo lo que sucede. El porno nos ha narrado este sexo coitocéntrico, en donde la penetración es el sexo y donde la manera de ser felices, validarnos y tener sexo de manera correcta, entre comillas, es a través de una linealidad, erección, penetración, eyaculación, en donde todos los seres humanos tenemos que ir a una cama a repetir la misma coreografía para ser felices, validarnos y no ser abandonados o enfrentarnos al rechazo o a nuestra soledad. Entonces Ay, vamos a qué los fuerte lo que encuentros. estás diciendo, pero sí, con todo lo que se pierde, me pongo a pensar, con toda la riqueza que se pierde reduciéndonos a solo este pequeño símbolo que ha quedado tan mm, incrustado en nuestra mente, ¿cierto? es una reiteración que aniquila la creatividad, Ujú. porque el sexo puede ser la sinfonía última entre dos seres humanos. No hay manera en que dos seres humanos se comuniquen más que haciendo el amor, teniendo sexo. Y me Todo pongo lo a que son pensar, está allí. Sí, perdón, Paola. que nuestras relaciones entre personas, pues es que no es solo entre hombre y mujer, pero nuestras Ujú, relaciones sexuales se viven todo el tiempo al relacionarnos. Lo que quiero decir es, estamos haciendo el amor, si queremos, todo el tiempo con quien ujú. nos relacionamos. Todo lo que se pierde cuando no tomamos eso en cuenta, es lo que pienso cuando hablas de cuán concentrado ha estado ahí. Claro, cuáles son los bordes del sexo y de la sexualidad, ¿no? Lo hemos puesto en un lugar muy pequeño en donde todo se reduce a una penetración. Y, y qué lugar le damos a lo erótico en nuestra vida, qué lugar le damos a la intimidad con las personas
con las que queremos compartirla. Esta narrativa de que el sexo es igual a la penetración no solamente reduce todas las posibilidades de compartir intimidad, erotismo y placer con las personas que queremos, sino que también nos llena de ansiedad porque las cosas sucedan de cierta manera. Y nos provoca sufrimiento el no lograrlo, ¿no? Porque si damos por sentado que el sexo es una penetración que debe durar cierta cantidad de tiempo, que las dos personas tienen que llegar al orgasmo, que tiene que haber una eyaculación que cierra el encuentro, etcétera, si está todo esto inserto en nuestro cerebro como el único camino de autovalidación, vamos a vivir el encuentro sexual llenos de ansiedad. Claro, Yo cuando me suelo... hablas de esto, entiendo por qué acaba ni siquiera esa parte siendo placentera y hay que seguir. Yo he escuchado a mucha gente decir que tiene que recurrir a estas imágenes para poder siquiera llegar a un contacto. O sea, es como si ya estuviéramos tomados mentalmente, tomada. Ahí aparece la otra dimensión que nombraba al principio del porno. Hay una dimensión pedagógica, entiéndase, las narrativas sobre el sexo que habitan en nuestras mentes y que hemos naturalizado y que vienen de nuestra cultura. La otra dimensión a analizar del porno es sus efectos en cuanto a consumo. Y uno de los Cambiarme un efectos... poco, Pablo, porque me vino un Sí. punto importante antes de cambiar cuando mencionaste la narrativa. Es que yo aquí me voy a expresar como mujer, pero como mujer, yo personalmente no encuentro placer en que alguien intente hacerme el amor, y digo entre comillas, como en una película porno. O sea, no encuentro nada que sea menos induciente al verdadero placer que eso. O sea, y quiero preguntar a quien me escucha, levante la mano, la mujer que realmente encuentra la verdadera excitación y profundidad en esa rapidez, en esa dureza y que realmente le sea natural, no estoy segura, al menos no es mi caso. Creo que es una narrativa, ahora que lo dices, y que es importante nombrar que esto es, voy a ponerlo así, como un guión que se nos ha impuesto. A mí me gusta decirlo de esta manera. Allí donde dos personas se desnudan en silencio, es la sociedad la que hace el amor por ellas. Wow. Donde no podemos nombrar una necesidad, un ritmo, un deseo. En ese silencio, en ese no nombrar al sexo desde una autoescucha, autovalidación y propuesta a la otra persona, es lo automático, lo predeterminado, la narrativa, lo que cobra lugar. Esas personas están deseando ese sexo porno, están deseando apurar la penetración, están deseando una penetración intensa y rápida hacia un orgasmo eyaculatorio. Probablemente no. No es que nadie lo desee y que es Nadie, válido que claro, alguien o lo no es desee. que no se construya y llegue ahí. Por eso digo, hablo Claro. personalmente, yo necesito un ritmo para llegar ahí a veces, ¿no? Mira, estadísticamente, bueno, aprovecho para contar, no lo dije, soy comunicador, en este camino también tengo un posgrado en sexología, he investigado el tantra, el tao sexual, y he ido dando con información muy simple y clarificadora, clarificante. Hay estadísticas que señalan que 8 de cada 10 mujeres no van a llegar al orgasmo si la penetración es el único medio de estimulación. Necesitan estimulación en su clítoris, por ejemplo. El clítoris forma parte de la vulva y está por fuera del conducto vaginal. Entonces, a través de una penetración, de repente puede o no haber rozamiento en el clítoris. Entonces, tenemos, por un lado, hablemos en este caso de, por ejemplo, de relaciones heterosexuales, que traes el ejemplo también de lo que sucede con las mujeres en estas narrativas, en donde de repente la mujer no va a llegar al orgasmo a través de la penetración porno. Probablemente tampoco se excite tanto porque muchas veces esa penetración sucede rápido por el apuro del hombre, que también está pensando en validar su masculinidad en ese encuentro sexual, logrando lo que se debe hacer, ¿no? La masculinidad se realiza o se destruye en el encuentro sexual.
vamos a ese encuentro sexual a validar nuestra hombría, demostrando que sabemos y podemos tener sexo según la norma. Entonces, tenemos dos personas, una apurada por lograr una penetración, el hombre, por ejemplo, pero en realidad no desde el deseo genuino, sino desde el deber ser. A tantos hombres les sería tan alivianador la posibilidad de decir, mira, me siento un poco ansioso, no apuremos la penetración porque desde esta ansiedad ni siquiera voy a lograr una erección. Por nombrar esto. A su vez, fisiológicamente, las mujeres cis, personas con vulva, se excitan, en general, más lentamente que los varones. Hay un proceso de excitación más paulatino, se alcanzan altos niveles de excitación y de orgasmo, incluso más duraderos que los varones, y se tiende a bajar de los altos niveles de éxtasis más paulatinamente que los varones. El guión porno es absolutamente distinto a este proceso gradual de excitación, porque a los pocos segundos de que empezó el video porno, probablemente ya hay una penetración intensa desde el principio. El pene eyacula en el video porno y el video termina. Oye, pues gran noticia, queridos amigos, si aprendieron con porno, todo mal, quizás no es por ahí el camino, todo mal. Es que desde la incomunicación suele suceder que las dos personas que intervienen en el acto sexual no están cómodas. Las dos personas están ansiosas. La que recibe la penetración termina recibiendo una penetración sin haber lubricado, sin haber dilatado, sin sentir ganas de que suceda. La persona que brinda la penetración, hay una narrativa de hay que aprovechar la erección. Entonces muchos varones que se sienten inseguros con poder mantener su erección cierta cantidad de tiempo, apenas logran la erección dicen, bueno, vamos a la penetración directo antes de perderlo. Digo, y en todas estas narrativas sumadas a la falta de comunicación y a la falta de autoindagación a la que lleva la narrativa, porque de repente estoy enceguecido en cumplir con el guión. Lo único que quiero hacer en este encuentro sexual es cumplir el examen. Desde el momento en que voy al encuentro sexual con esta impronta, voy a dejar de escucharme. Si siento ansiedad como varón, que no se me note. Si siento miedo a hacerlo mal, o siento miedo a ser juzgado, siento miedo a que a esta persona no le guste cómo soy en la cama y no me escribo un WhatsApp nunca más, que no se me note. Hacia afuera, macho viril, con la situación bajo control. Tremenda coraza ahí. Oye, pero qué duro también para los hombres, qué duro. Es que yo necesariamente como persona que trabajo con varones, necesito como herramienta la compasión con los varones. Y la compasión no es una indulgencia de palmearnos la espalda y de decir, vamos, que está todo bien. La compasión va de la mano con la responsabilidad sobre las formas injustas en las que aprendimos a tener sexo. Mas no creo en la culpa, no creo en esto de señalarnos con el dedo a ver quién es el más machista y quién es el más deconstruido. Creo en la responsabilidad de los procesos honestos de crecimiento. Y los procesos honestos de crecimiento también son inspiradores. Entonces quiero alentar a los varones a que se puede vivir una sexualidad maravillosa, a que el sexo puede ser una de las grandes fuentes de felicidad del ser humano. Mas hay que arremangarse y trabajar. Y no trabajar en ser un mejor penetrador o en durar más en el coito, todas esas narrativas de coach de la virilidad, sino en poder ser más honestos con nosotros mismos, más allá de las narrativas. Incluso y poder ver que se presume en espíritu de trabajo hasta cierto punto tántrico, están enfocadas a eso. Están enfocadas al performance, a la duración, etcétera. Medio ahí mezclado, como con el flujo de energía y todo esto, pero al fin y al cabo, presas todavía de este estereotipo masculino que tiene que arrasar. es totalmente, estoy de acuerdo con lo que decís, Paola. Creo que tenemos una gran tendencia, los varones en nuestras culturas, a hacer las cosas exteriormente bien, ¿no? Como que la masculinidad se construye hacia afuera, ¿no? Entonces tengo que mostrar a la otra persona mi ser correcto como hombre. Y en ocasiones nos salimos del macho porno
y queremos ser el hombre deconstruido, ultrasensible, ultraempático, que en ese proceso a veces dejamos de escucharnos. O queremos salir del macho porno y convertirnos en el amante tántrico con los chakras alineados, que vibra alto y que solo hace el amor durante 6 horas, vestido de blanco, y que jamás eyacula porque es una pérdida de energía. Digo, respeto, la sexualidad necesariamente debe de ser diversa. Y no hablo de una diversidad solamente de orientación sexual, sino de cosmovisiones del ser humano, de formas de vivirlos, de experiencias, porque la sexualidad es la búsqueda y la expresión de la libertad del ser humano. Entonces necesariamente tiene que haber espacio. Digo, no estoy condenando estas formas de por sí, sino en cuidado con salirnos de un paquete para meternos en otro prefabricado que creemos superador. Creo que la posibilidad, o a lo que invito humildemente, puede resonar o no, es a construir una sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos. Y eso implica un proceso de autoconocimiento. ¿Quién soy? ¿Qué aprendí? ¿Qué me duele? ¿Cuáles son mis mayores miedos en una cama? ¿Qué me pasa con la autoexigencia? ¿Qué me pasa con el miedo al rechazo? ¿Cuánto pesa en mí la mirada y la validación externa? ¿Qué partes de mi cuerpo condeno y me avergüenzan? ¿Qué se siente sentir placer? ¿Qué se siente sentir dolor? ¿Tengo la capacidad de validar una necesidad y comunicársela a la otra persona? ¿Tengo la capacidad de ser empático y compasivo con la necesidad de la otra persona? Creo que todo eso es construir una sexualidad con más espacio para sentir, para observarse, para validarse, para ver qué me trae el otro ser humano desde su singularidad, desde su herida, desde su deseo. Entonces, si ya nos salimos de un prefabricado para meternos en otra, a correr otra zanahoria, nos perdemos en medio la posibilidad de volver a escucharnos desde lo más mundano y lo más humano. Yo creo que una de las dimensiones de la sexualidad es la espiritualidad. Más cada quien la entiende la espiritualidad o no desde su lugar, y yo la entiendo hoy desde un lugar muy terapéutico. Creo que me fue muy significativo leer hace un tiempo que la palabra iluminación habría sido mal traducida a las lenguas occidentales, que no debió traducirse como iluminación, esto de hacerse un ser de luz que flota, sino que más bien debió traducirse como alivianarse. ¡Wow! El ¡Wow! camino espiritual como un camino del alivianarse, como un camino terapéutico, mundano, Me donde encanta. más allá de nuestras cosmovisiones, de si creemos en un Dios o no creemos en un Dios, si somos más empíricos y cientificistas o lo que fuera, eso nos convoca a todos, ¿no? El alivianarnos, el desenredarnos de nuestros laberintos. Súper Y, profundo, porque al final es soltar todas las falsas identidades y regresar a quien uno es de verdad, ligero. y ligero y doloroso también. Y doloroso, ¿no? Cierto, me parece bien importante este punto que tú no dejas de mencionar, es que Sí. no podemos ser reales y no nos atrevemos a tocar ahí. Mencionas puntos como qué partes de mi cuerpo no me gustan, qué cosas me avergüenzan, dónde me siento más vulnerable. Es que no hay manera de realmente tener intimidad conmigo misma y después entonces con la otra persona si no me atrevo a ir ahí. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Más Total. hablando hoy de sexualidad masculina y pensando en las construcciones sociales de masculinidad, pensemos en el desafío de conectar con todas estas posibilidades desde la narrativa de un hombre que es hombre porque puede con la vida. Esta narrativa de que soy un hombre adulto porque sé sobre sexo, lo disfruto y lo tengo bajo control. Así como el hombre adulto, entre comillas, debiera de controlar la vida, controlar la economía de la familia, controlar la duración de sus erecciones, ser el correcto proveedor de los orgasmos de su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Control, control, control. Y el control en algún punto va en una dirección distinta al placer. ¿Qué nos pasa a los varones con la posibilidad de ser receptivos en un encuentro sexual? De tener un cuerpo más blando, más poroso,
Ujú. de soltar el control y la ansiedad por cumplir, de la ansiedad de que nos toquen el pene, de la ansiedad de que se dé la penetración, de la ansiedad de llegar al orgasmo eyaculatorio y poder disfrutar presente el beso que nos estamos dando ahora, poder disfrutar presente la caricia que nos están dando en la panza en este momento y poder contactar con eso otro que es la experiencia del dolor, que cuántas generaciones de varones que no han nombrado lo que les duele, que no han nombrado lo que los asusta, que no han nombrado lo que los angustia. Y entre varones digo que hemos heredado ciertas formas del silencio, donde decimos mucho lo que opinamos, pero poco lo que sentimos. Y es casi un prohibido que dos amigos íntimos, dos amigos que se quieren, hablen de una disfunción eréctil, hablen de una eyaculación precoz, hablen de que, uy, se me está cayendo el pelo y la verdad que no me siento lindo, sintiéndome pelado, con la barriguita. Me está costando últimamente tener erecciones con mi pareja y en el fondo eso me da miedo a que ya no quiera estar más conmigo. Detrás del miedo a perder una erección, detrás del miedo a seguir eyaculando antes de lo que me gustaría, aparece el miedo a que se desarme la familia que conoces, aparece el miedo a que ya no me quieran, aparece el miedo a quedarme solo. Entonces, ¿qué lugar tienen todos estos miedos en la construcción de la sexualidad que estamos haciendo los varones? Porque solamente narramos hacia afuera en el grupo de amigos una narrativa del sexo donde yo sé y yo puedo. Claro. Yo sé tener sexo y lo demuestro, porque en cada encuentro sexual yo soy el que guía, yo soy el que propone, yo soy el que todo el tiempo está mostrando virilidad. Y yo puedo tener erecciones y yo puedo durar mucho tiempo en una penetración y yo puedo producir gemidos y orgasmos en mi pareja. Más los varones, ¿cuánto nos cuesta llorar? ¿Cuánto nos cuesta gemir? Y tanto llorar como gemir son experiencias en donde me animo a decir que no interviene la cultura. El llanto, abierto, roto, es Mm. un hecho no cultural. Ujú. Un ser humano en todas las culturas, cuando llore y abra la canilla del llanto y lo atraviese el dolor, no hay idioma Todos ahí. entendemos eso y conectamos con eso cuando lo presenciamos. Y en el gemido, ¿qué nos pasa a los varones con el gemir? Que apretamos los dientes y tensionamos el cuerpo en el placer. Creo que son dos válvulas, el gemir y el llorar, que nos abren a la experiencia humana. Y así como nos cuesta llorar, nos cuesta gemir. Así como nos cuesta el dolor, nos cuesta el placer. Más tradicionalmente hemos tenido ciertas formas del placer habilitadas los varones, más que las mujeres. Y hablo de varones heterosexuales en particular, obviamente, porque los varones homosexuales, bisexuales u otras orientaciones no han tenido su placer habilitado en nuestra sociocultura. Pero el varón heterosexual sí. Un varón heterosexual tradicionalmente que tuviera muchas parejas sexuales era un ganador, un gran hombre. Una mujer que hiciera exactamente lo mismo y no era una mujer para formar una familia, ¿no? Era otro tipo de mujer. Entonces, hemos tenido ciertas formas del placer habilitadas, más también formas de placer ansiosas, consumistas, que venían de la mano con toda esta limitación del acto sexual, donde siempre tiene que suceder lo mismo y siempre tengo que poder. Y a Ahora, mí me Pablo, toca hablar. Sí, Paula. quiere mucho este trabajo que estás mencionando y también mencionaste que con el cuerpo lo que veo es que nos va a requerir ir muy profundo porque puede haber una ambivalencia. ¿Y a qué me refiero? Por un lado queremos liberarnos de esto, pero por otro lado, ahí te cuento, si se aparece un hombre eh, mucho más sensible y como decías tú, que se fue a la otra polaridad y entonces también otra parte y hablo como mujer, como yo me Ujú. identifico, una parte de mí está esperando este hombre que entonces sí se presente como esta estrella porno y sea él el que te toma completamente.
se requiere ir muy profundo a realmente volver a descubrir quién soy yo, Que qué quiero hay acá. una parte, digo, no está mal que un hombre sea muy sensible, no me refería a eso, me parece espléndido que podamos integrar esa parte de la experiencia humana en nuestra vida. Así como también la seguridad en uno mismo, que es como un aspecto también tradicionalmente masculino, que termina siendo atractivo para muchas personas a las que les atraen los hombres, ¿no? Como que por un lado sigue la búsqueda de ese hombre seguro de sí mismo, que propone con seguridad, que seduce con cierta seguridad, pero a la vez hoy hay como un laberinto intelectual donde como varón tengo que acercarme a la persona que me gusta, a proponer con cierta seguridad, pero es muy difícil que esa seguridad no sea también cierta incomodidad para la otra persona. Como hay algo de esta seguridad masculina que termina a veces convirtiéndose en una invasión a la otra persona en la seducción, ¿no? Y hoy está puesto el ojo sobre eso. Que el varón no se acerque desde un lugar agresivo a expresar deseo en una cama o en un bar, dos personas que se quieren conocer. Entonces estamos como en eso, de que por un lado hay algo de la seguridad masculina que sigue siendo atractiva y Sí. al mismo tiempo esa seguridad masculina termina siendo torpe muchas veces. Entonces hay como una crisis O sea, de se cómo nos necesita como vinculamos. refinamiento, es la palabra que me viene. Se necesita mucho arraigo y mucho refinamiento, algo así. ¿Sí? Y estamos ante el desafío, creo que como sociedad estamos revolviendo lo que hay en el fondo del vaso, ¿no? Y el agua está como turbia y por ahí Sí. no estamos sabiendo cómo. Estamos sabiendo, en el mejor de los casos, cómo no queremos vincularnos. Y ahora nos está costando, o el desafío es construir como sí queremos construir relaciones sexuales, como sí queremos vivenciar y compartir la masculinidad. Claro, porque todo está muy basado en la crítica ahora y en el juicio y creo que la siguiente etapa nos conduce a eso, que esto yo ya lo noto un poco en tus propuestas o bastante. Es, bueno, pero ¿a dónde vamos? Es ¿A que, dónde de vamos? nuevo, ¿Qué estamos construyendo? por eso este primer taller era del porno al autoconocimiento. En el trabajo con varones tiene que haber una dimensión propositiva, porque si no Totalmente. está este discurso de la culpa y el señalamiento, Sí. donde vamos a escribir los 18 tomos de toda conducta machista existente, vamos a escribirlos en el pizarrón a ver si los memorizamos y vamos a andar por la vida intentando entre algodones no decir, pensar, hacer o ser machista. Sí, Todo haciendo, desde un no. Digo, hay que decirle que no a las conductas violentas e injustas. claro. Más este proceso puede ser mucho más transformador y nutritivo que solamente andar señalándonos entre unos a otros como policías quién es el más machista, Me sino que tenemos la encanta. posibilidad de empezar a decir que sí, cómo queremos ser varones, cómo sí queremos hacer el amor, cómo sí queremos ser papás, cómo sí queremos ser ¿Y qué amigos. vamos a construir después de todo esto que estamos desconstruyendo? ¿Sabes? Es que yo no uso mucho la palabra de construcción ni nueva masculinidad, porque me parece que nos empantanamos en la intelectualidad, Me encanta. porque vamos a deconstruirlo todo y ¿qué va a quedar? Porque y esto es muy personal, de nuevo, aquí entran las cosmovisiones personalísimas del ser humano y del mundo. Si lo deconstruís todo, y todo es una construcción social, en el ser humano no hay un centro, no hay una singularidad. Deseamos lo que deseamos porque aprendimos así de la sociedad. Pero no hay un núcleo, no hay una singularidad que haga que deseemos de manera singular por un misterio de la condición humana. Y yo creo en la necesidad de recuperar el misterio de la condición humana que nos hace diversos. ¿Por qué deseamos a personas distintas? ¿Por qué vivimos la sexualidad de manera distinta si supuestamente hemos sido educados por la misma sociedad castrante, dogmatizante? Hay una Interesante. sociocultura, hay una sociocultura muy fuerte que determina muchísimo de lo que vivimos y necesitamos nombrarlo y problematizarlo. Más desde los procesos, desde las miradas constructivistas del ser humano, no hay un centro. Ya alguien le llamará alma, no me quiero enredar en eso porque ya genera mucha polémica. Un centro de la sensibilidad, un centro del deseo, un centro de la subjetividad, que en última instancia continúa siendo un misterio.
¿Por qué deseamos las cosas que deseamos? En cierta medida porque aprendimos a desear así de la sociedad. Y aún así seguimos siendo distintos. Entonces, creo que es necesario en este proceso de repensar las construcciones sociales, poder indagar en ese núcleo íntimo del placer, del dolor, de la necesidad. Porque si nuestro placer y nuestra necesidad y nuestro deseo no forma parte de los vínculos sexuales que construimos, si nuestro deseo y nuestra necesidad no forma parte de las relaciones humanas que construimos, vamos a sufrir. Claro. Necesitamos tocar ese lugar. Y desde los discursos de la deconstrucción, simplemente estamos nombrando algo necesario, que es, bueno, a ver, viene todo esto de atrás. ¿Qué de esto queremos en nuestra vida? ¿Qué de esto queremos en nuestras comunidades? ¿Qué de esto queremos dejarle a los que vienen por delante? Es muy importante hacerlo. Más es una parte, no podemos transformar la masculinidad desde el no solamente. Porque además, ¿cómo haces para? Porque siempre se habla de interpelar a otros varones. Yo no creo que puedas interpelar a muchos varones si lo haces desde la culpa y el castigo. Claro, claro. El varón que te está escuchando no está obligado a ir a escucharte, a ir a tu taller. Si simplemente le vas a estar diciendo que es un machista y de que tiene que renunciar a un montón de cosas y darse con el látigo de la culpa hasta el final de los días, simplemente va a escuchar otro podcast, no va a seguir esa cuenta de Instagram. Digo, ¿cómo nos proponemos desde un lugar para tender puentes? Claro, creo que se necesita una visión más grande que solo de construir, o sea, ¿hacia dónde vamos? Es que indagar en la masculinidad, indagar en la sexualidad, nos enfrenta a las preguntas más importantes de la vida. ¿Quién soy? ¿Quién aprendí a ser? ¿Quién quiero ser? Y no podemos dar respuestas a eso, solo podemos compartirnos las preguntas. Mm. Porque cuando nos empezamos a compartir las respuestas, ya nos empezamos a dogmatizar de nuevo. ¿No? Y por ahí la idea de nueva Profundo, Pablo, lo que masculinidad estás construyendo. O sea, yo me quedo con tarea. O sea, en realidad es una cuestión a contemplar. es que es muy profundo porque en este tiempo donde estamos indagando la sexualidad, las construcciones de género, etc., estamos poniendo sobre la mesa al ser humano como individuo, a las construcciones comunitarias del ser humano. Indudablemente es muy profundo e indudablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Ujú. Y está bien que no nos pongamos de acuerdo, pero bueno, ¿qué hacemos con el conflicto también que surge allí? Porque trabajar masculinidad y trabajar sexualidad hoy también es como estar en dos aspectos que son como campos de batalla hoy. Están muy en el centro del discurso la masculinidad. Y de repente hay una parte de estos discursos que condena o critica a las construcciones tradicionales de masculinidad de cierto lugar, y después hay una parte reaccionaria que ataca esa mirada sobre la masculinidad. Entonces hay como una Ocurre batalla que, discursiva donde vuelan piedras, ¿no? Vuelan exacto, piedras. donde ahí les va la respuesta ante el feminismo. Claro. Uf, no. O un feminismo que yo entiendo desde mi lugar, que no interpela a la mayoría de los varones, no sé si es su trabajo o no, pero no lo hace, y Ajá. después hay un antifeminismo que se siente absolutamente atacado por esta expresión Creatividad. y vuelan piedras. Y en ese volar piedras, me pregunto, ¿cómo construimos? Entonces, para mí yo no soy un varón feminista, yo no soy un varón aliado del feminismo, pero tampoco soy un enemigo. No estoy haciendo, diciendo y proponiendo y mirando de reojo a ver si me aplauden o me critican desde los feminismos. Mi Sin embargo, trabajo es fíjate con qué los varones. interesante. Tu trabajo favorece en lo profundo a los hombres y con ello a las mujeres. Más mi trabajo hoy es con varones. Entonces, mi trabajo desde mi propia experiencia de la masculinidad, que me ha dolido, que me he equivocado, que sigo aprendiendo, mi pregunta es cómo tiendo puentes hacia otros varones. Y hacia los varones que quiero tender puentes, la verdad es que me importa poco si son progresistas de derecha, si están a favor o no están a favor del aborto, si, etcétera. Digo, de repente una persona no cumple con todo el paradigma de hombre aliado
pero está súper abierto a construir relaciones sexuales más equitativas y placenteras con su pareja. Mm. Porque en esta idea del hombre, de la nueva masculinidad y del hombre deconstruido, termina poniendo la vara tan alta en una perfección y desde la cultura de la cancelación, a que entrar en este proceso de ser perfecto desde cierta cosmovisión política y del ser humano, que pocos terminan embarcándose allí. Claro. Entonces, lo que transforma, creo, son los actos transformadores. Y me pregunto eso, cómo tender puentes hacia otros varones sin que tengamos que pensar igual en todos los aspectos de la política, del ser humano, etc. Y te cuento brevemente, para no extenderme más con esto, que en los espacios que comparto participan varones, masculinidades de diversas orientaciones sexuales, de diversas maneras de vivir su identidad, Me encanta. de diversos países, de diversas edades. Han participado varones desde los 18 años hasta los 83. Han participado médicos, psicólogos, y también han participado profesores de yoga, chamanes de la selva, varones que están cercanos al feminismo, varones que están más cercanos a las posturas más de derecha. Y siempre ha habido un respeto, un agradecimiento al testimonio del otro, una sensación de que nos hermana un dolor, que nos hermana un anhelo. Pero hoy en la cultura de la cancelación, en las redes sociales, estamos todo el tiempo enfocando en lo que nos diferencia del otro y tirándonos piedras en los comentarios. A mí me gusta hablar de una dolorósfera. La dolorósfera es esa experiencia comunitaria del dolor que nos hermana. Y cuando como varones nos juntamos a hablar de manera honesta de lo que nos atraviesa, wow, decimos, lo que está nombrando el otro es lo que yo no podía nombrar. Ahora me doy cuenta de este dolor. Sí. Y creo que eso transforma, eso es, por lo menos digo humildemente desde lo que elijo transitar, que puede resonar o no. Yo no quiero evangelizar a nadie con esta mirada. Yo intento compartir espacios de buenas preguntas, espacios de buena información, espacios para que las personas tengan espacio para repreguntarse y reconstruir su vida sexual desde su singularidad y su deseo, más dándole un lugar a la compasión y al cuidado del otro ser humano y de sí mismos. Construir una sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos, en contacto con nuestro dolor, porque si no hablamos de la empatía, de los vínculos sexoafectivos empáticos, como un enunciado intelectual. Más que de empatía, que está muy bien que se hable y se nombre, yo prefiero hablar de la compasión. La compasión es esa conciencia de la experiencia del dolor del otro ser humano. Y para poder saber que al otro ser humano le duele en la vida cotidiana y en una cama, necesito hacer contacto con mi experiencia del dolor. Porque al hacer contacto con mi experiencia del dolor, puedo comprender un poquito más el dolor humano. Cuando acariciamos un cuerpo desnudo, estamos acariciando heridas que no vemos. Pero en el porno, digo, nadie dice, ¿estás bien? ¿Querés que pare? ¿Querés que vayamos más despacio? No, nunca. En el porno nunca una persona que está recibiendo la penetración dice, vamos más despacio porque no estoy disfrutando. En el porno nadie se ofrece un vaso de agua. En el porno nadie se larga a llorar sin saber por qué. Claro. Cosas que suceden en el sexo. Entonces, la invitación a construir una sexualidad humanista, en contacto con la propia experiencia del dolor, en una búsqueda donde nos compartimos buenas preguntas, buena información, en donde nos escuchamos y nos prestamos la oreja unos a otros, en donde tomamos la palabra frente a otros, tal vez por primera vez en la vida. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno? ¿Se va a convertir en el amante tántrico? ¿Se va a convertir en el amante deconstruido? No lo sé. Mas si es responsable y compasivo, eso que se construye es superador. Incluso el sexo intenso
puede ser súper placentero para ambas personas. No Claro. está mal tener sexo de parado en la cocina. Porque si no Claro. nos metemos en ciertas ideas de que ahora solo vamos a tener sexo con sahumerios, lento, No va por ahí. no nos reprimamos cosas antes de darles un lugar, honestamente. El sexo puede ser una experiencia y una expresión de la creatividad humana. La creatividad nos hace libres, la creatividad nos dignifica, la creatividad nos eleva por sobre el estado de supervivencia. Y hemos vivido el sexo por mucho tiempo desde la supervivencia. Desde el cuerpo en donde habita el trauma, donde el cuerpo donde habita el abuso, donde el cuerpo donde habita el miedo, desde el cuerpo donde estamos con la alerta de lo que el otro va a hacer. O desde el cuerpo que tiene miedo de perder la erección, desde el cuerpo que tiene miedo de eyacular rápido. Y permiso para cerrar esta intervención con algo que para mí fue maravilloso, que lo compartí una vez en redes. Hay una canción de Björk que dice, estado de emergencia es donde quiero estar. Estado de emergencia, cuán hermoso es. Y yo inmediatamente pensé, ¿por qué le gusta el estado de emergencia? Se me venían las escenas de película, ¿no? De sirenas de policía en la noche. Y después busqué la etimología de la palabra emergencia y es salir a la superficie, emerger. Podemos vivir al sexo desde el estado de emergencia, de la huida, del sistema nervioso a la defensiva. Desde el miedo por no cumplir, desde el miedo por ser violentados, violentadas, violentades. Podemos vivir al sexo desde la búsqueda y la construcción de espacios seguros, donde podamos emerger desde este núcleo del sentir, del deseo. En el Tantra se habla del rebalsamiento, el rebalsarnos de lo que somos, el no tener que estar pensando la técnica correcta de frotamiento y viendo si a la otra persona le gusta o no le gusta, sino poder bailar una danza que es autoexpresión, que es creatividad. Más que nueva información en algún punto y añadirle cosas al sexo, necesitamos nombrar cuestiones para sacar lo que está haciendo ruido, para sacar lo que no es verdad, para que podamos sentirnos seguros, relajar el sistema nervioso, construyendo espacios seguros para el sexo, desde el diálogo, desde la validación de nuestras necesidades, emociones, singularidades, la comunicación, la propuesta de cómo queremos y necesitamos que sea este encuentro sexual. Construir un espacio seguro desde el poder dar un lugar a lo que nos duele. Construir un espacio seguro desde el poder entender que el encuentro sexual es imperfecto, donde hay un lugar para que las cosas no salgan como esperábamos. Construir un espacio seguro para que nuestro sistema nervioso se relaje, para que pasemos del sistema nervioso simpático, que cumple la función de huida y supervivencia, a que se pueda activar nuestro sistema nervioso parasimpático, que tiene que ver con las funciones sexuales, para que podamos relajar la musculatura, para que podamos relajar la mente y las emociones, para que podamos permitirnos cierta inocencia en ese encuentro sexual. Más que aprender las técnicas correctas, necesitamos en algún punto simplemente ablandarnos y darle espacio a la creatividad, a la necesidad humana más mundana. Y creo que es posible vivir encuentros sexuales así, sin idealizarlo o ponerlo como la meta última, sino como un camino de empezar a tener conversaciones más honestas, y conversaciones honestas con nuestra pareja de hace 10 años, y conversaciones honestas con la persona que conocimos hoy a la noche. Mirá, te cuento que yo estoy en este proceso. Estoy en el proceso de no obligarme a que hoy sucedan ciertas cosas. Estoy en el proceso de intentar conectar con cada momento e ir construyendo desde el diálogo. Estoy en el momento de darme cuenta y no obligarme a hacer cosas por la otra persona. No es que
Digo, la intimidad y la sexualidad se va construyendo con el tiempo, indudablemente. No es lo mismo tener sexo con nuestra pareja, compañera de vida, a tener sexo con alguien que acabamos de conocer. Pero eso no significa que no podamos ser honestos y honestas. Claro. La honestidad, de nuevo, la posibilidad de construir una sexualidad desde la honestidad con nosotros mismos. Más allá de la narrativa, más allá de la prisa, más allá del deber ser, más allá del laberinto en el que nos metemos a veces de qué será lo que la otra persona quiere, espera, desea. Ahí nos perdemos, ¿no? En ese, ¿qué es lo correcto para la otra persona? ¿Cómo hago para que la otra persona me vea como un hombre apto y viril? Y en esta repartija de mandatos de género, a muchas mujeres, y lo nombrabas hace un rato, les sucede también a mujeres que se relacionan con hombres, por ejemplo. Uy, perdió la erección. Ay, fue culpa mía. Me habrá visto el rollito en la panza. Me demoré mucho haciendo tal cosa. Uy, tendría que haber apagado la luz. Wow. ¿No? Cuánto sufrimiento en silencio. Creencias, cuánta carga. ¿Y por qué a la otra persona le pasa lo que le pasa? ¿Por qué la otra persona llega o no llega a un orgasmo? ¿Por qué la otra persona tiene o no tiene una erección? Es un misterio. Puede ser nombrado, puede ser indagado, pero lo primero que hacemos es sentirnos culpables por no ser aptos. Es un Y en programa. general, por ejemplo, hay una pérdida de erección. Tal vez quien perdió la erección se va sintiendo miserable por no haber podido presentar un cuerpo máquina eficiente. Y la otra persona, que no le tocó perder la erección, pero lo presenció, tal vez se va sintiendo, no le gusté. Oye, y todos miserables. Es que estamos construyendo un cuadradito muy pequeño para una experiencia que la sexualidad es un río misterioso que nos atraviesa. Súper amplio. No la podemos tener bajo control, pero la queremos encauzar por un cuadradito muy pequeño que nos ocasiona sufrimiento. ¿Cuál es este cuadradito pequeño? Los mandatos de género, erección, penetración, eyaculación como la única manera para validarnos como pareja, como persona. La idea de productividad, de eficiencia. La idea de que le tenemos que dar orgasmos a la otra persona. Todo eso que nos lleva a no escucharnos, a no comunicarnos, a no validarnos, genera sufrimiento. Ujú. Digo, no es muy complejo, ¿no? Más, ¿cuánto Ahora, se nombra esto? ¿cómo nos liberamos de esto, Pablo? Caminando, Mm. entendiendo que la sexualidad es un camino, de que no se supone que ya sepamos, Mm. de que es liberador entender que hay cosas que no sabemos, de que es liberador poder decir la verdad que tuve una pésima educación sexual. Mm. Entender también de que la sexualidad es desafiante, per se. Claro. No, no es que nos sentimos desafiados por cómo vivimos el sexo, porque haya algo mal en nosotros. Y esto lo digo desde mi entendimiento, pueden estar de acuerdo o no. La sexualidad, la vincularidad humana es desafiante. Por Los supuesto. desafíos que hoy tenemos en nuestra vincularidad y en nuestra forma de vivir el sexo son oportunidades para entendernos como seres humanos Oye, y para son dos crecer. mundos encontrándose al desnudo. ¿Qué puede ser más Es desafiante? más desde la narrativa del guión del sexo, desde la narrativa de la validación personal, de la validación de género en el sexo correcto. El desafío, la imperfección, es la muerte. Es no ser un ser humano apto para el amor. Qué duro. El desafío es simplemente un espejo del ser humano que somos hoy. Podemos mirarnos en ese desafío para crecer como personas, no solamente como amantes. Y el problema es querer tener al sexo bajo control. Nunca vamos a tener al sexo bajo control. Nunca vamos a tener a la vincularidad humana bajo control. Porque es un misterio que viene a desafiar a esta personita que me inventé.
la otredad, el otro ser humano, me trae algo nuevo, a lo que si le doy lugar, puedo crecer. Entonces ese miedo a perder la erección puede ser lo peor que te suceda, perder una erección, o si inicias un proceso profundo de mirarte como ser humano, capaz que de acá a 5 años miras para atrás y decís, qué bueno lo que me pasaba en aquel entonces, ahora entiendo. Qué bueno el proceso como ser humano que transité estos últimos años. Porque de repente, no sé, por ejemplo, con una pérdida de erección, puedo empezar a mirar mi cuidado de mi salud. Claro, ese Puedo empezar a fenómeno darme, es lo mismo. claro, puedo empezar a darme cuenta también de mi autoexigencia. Puedo empezar a darme cuenta también de cuánto me dejo de escuchar por cumplir afuera, etcétera, etcétera, etcétera. El sexo es ese espejo maravilloso, porque podemos ahí ver nuestra vitalidad, nuestra capacidad de dar amor, recibirlo, dar placer, recibirlo, etcétera. Y el sexo también es ese espejo de obsidiana, tan presente allá en tu tierra, que nos devuelve esa imagen incómoda. El sexo también es ese reflejo de nuestro dolor, de nuestro miedo, de nuestra inseguridad, de nuestra herida, de nuestras heridas más tempranas de la vida, tal vez, ¿no? Nuestro miedo al rechazo, nuestra poca autovalidación, nuestra incapacidad de validar nuestras necesidades y ponerlas allí afuera, porque tal vez de niños, de niñas aprendimos que nuestra necesidad molesta, que es mejor no escucharlo. Todo eso está puesto en un encuentro sexual. Hacemos el amor como vivimos y vivimos como hacemos el amor. El encuentro sexual es un microcosmos de la vida donde podemos hacer un trabajo quirúrgico para alivianarnos para la vida. Aprender a poner un límite en un encuentro sexual, a nombrar una necesidad, a validar un deseo. Es ganarlo para la vida cotidiana. De repente le vamos a poner un límite a un jefe déspota. Le vamos a poner un límite a un tío chismoso. Le vamos a poner un límite, etcétera, ¿no? Creo que crecer en la sexualidad en gran medida se reduce. Toda reducción es odiosa, ¿no? Pero me parece interesante poder nombrarle. A aprender a decir que sí y aprender a decir que no. Ujú. Que no es poca cosa. No es poca cosa. Que aprendamos a validar nuestro deseo más allá de las normas, los miedos, el sentir que no merecemos el placer, que no merecemos el amor. Aprender a decir que sí a ese deseo y aprender a decir que no también desde el autocuidado, desde la autovalidación de nuestras necesidades, formas y límites. Y en algún punto, como personas adultas, somos como niños y niñas aprendiendo a caminar la sexualidad, aprendiendo en el mejor de los casos muy tímidamente a decir que sí, a decir que no. La sexualidad es aprender a caminar la vida. Y lo mejor que nos puede pasar es permitirnos los procesos de aprendizaje. Porque hay un proverbio lakota que dice que no se puede echar agua en un vaso lleno y que nada puede aprender quien se presenta sabiendo. Mm. Entonces, creer que tenemos que tener al sexo bajo control nos limita mucho, porque no lo tenemos bajo control y está bien que así sea, porque viene a desafiarnos para que podamos crecer. Entonces, es construir una sexualidad con espacios, construir un sexo en donde haya espacio para los seres humanos, para su dolor, para su anhelo, para su singularidad. Para su singularidad hoy, ¿no? Un día somos un fuego de deseo y de vitalidad, y otro día estamos angustiados, otro día estamos un poco cansados, otro día estamos introspectivos. ¿Cómo es darle lugar y construir encuentros sexuales que se parezcan a las personas que se desnudan en ese dormitorio? Es un camino, no hay respuestas mágicas, no hay atajos, pero es la vida misma, porque en el fondo, ¿por qué queremos tener buen sexo? ¿Por qué hoy hay tantas apps, tantos
juguetes sexuales que se cargan en USB y se controlan por Bluetooth. Digo, toda esta liberación sexual que en ocasiones toca algo muy consumista, las apps de citas. ¿Por qué queremos tener buen sexo? Creo que en el fondo tiene que ver con ese anhelo tan humano de vivir una buena vida, de poder vivir la vida lo mejor que podamos. Claro. Entonces, caminar la sexualidad es ese anhelo por caminar una buena vida, con buenas relaciones, con buenos vínculos. Y la sexualidad y la masculinidad es esa convergencia de las relaciones. Mi relación con el placer, mi relación con el dolor, mi relación con los mandatos culturales, mi relación con mi cuerpo, mi relación con la necesidad del otro, etcétera, etcétera. Y, y hay un rezo, una frase que es central de la espiritualidad de los pueblos originarios del norte, que, que es esta frase, por todas mis relaciones, ¿no? Por todas mis relaciones. Y me parece fascinante, porque de nuevo nos trae una espiritualidad mundana, política también, en donde revisamos ese entramado de relaciones que nos hace ser quien somos como individuos y como parte de una comunidad. ¿Cuál es mi relación con la violencia? ¿Cuál es mi relación con el cuidado? ¿Cuál es mi relación con la soledad? ¿Cuál es mi relación con el dolor? Etcétera. Indagar a la masculinidad, indagar al sexo, a la sexualidad, es esa posibilidad, ese privilegio de indagar en todas nuestras relaciones para poder hacer el intento de caminar bien la vida. Entonces, indagar como varones en nuestra masculinidad e indagar en nuestra sexualidad desde un lugar responsable, compasivo, constructivo e inspirador es un enorme privilegio, no solamente una responsabilidad comunitaria. Y en cada espacio que comparto digo, pensemos en nuestros padres, en nuestros abuelos, en nuestros bisabuelos. Miramos para atrás y hay guerra civil, exilio. Era más común que un varón tuviera un rifle en la mano que una guitarra. Más común que tuviera una botella de vino que una lapicera para escribir sus pensamientos. Entonces, que en este vericueto de la historia podamos hacernos estas preguntas es un enorme privilegio y es una gran responsabilidad para los que vienen, para nosotros mismos, para nuestras relaciones. Entonces, es con responsabilidad y es con alegría, porque es un enorme privilegio preguntarnos cómo queremos hacer el amor, cómo queremos ser varones. Es un enorme privilegio poder hacernos las preguntas más importantes para intentar caminar una buena vida. Poder nombrar al placer, poder nombrar al dolor, que haya una ronda de varones presencial o virtual, hablando del amor, hablando del placer, hablando de la felicidad, hablando del dolor y la violencia. Es un hecho maravilloso. Es algo que no existía hace poco. Entonces, creo que está esa responsabilidad de caminar estos temas, esa invitación, y a salirnos por ahí de esta disputa desde la cual es muy difícil construir, y poder centrarnos en el construir, en el transformar desde el cotidiano, porque si no, la reflexión sobre la masculinidad queda en un abstracto, y hay que bajarlo a la vida, empezar ya a trabajar directamente sobre paternidad, trabajar directamente sobre sexualidad, etcétera. Porque es con acciones y transformando constructivamente la vida cotidiana que transformamos las comunidades, las sociedades. Pablo, me siento sumamente nutrida, muy agradecida por esta conversación, que además de, por supuesto, tocar todo el tema que tiene que ver con la sexualidad, para mí refleja una necesidad que estoy sintiendo hace ya un tiempo, que es justamente crear y compartir narrativas más integrales, que van más allá de justo este aventar piedras, dices tú, de un lado para el otro, porque si bien ha habido
pues la necesidad de nombrar ciertas cosas que nos han dolido, siento que estamos varios de nosotros listes para avanzar más allá. Entonces, bueno, pues súper agradecida. Por favor, cuéntale a la gente dónde puede encontrarte, qué estás haciendo, dónde puede conectar con más de lo que tú estás compartiendo. Bueno, y también decir que, perdón, muy cortito, que el enojo, la expresión del enojo, es necesaria y es liberadora. Claro, No la quiero condenar de ninguna manera, el mayor de los respetos e incluso agradecimiento a quienes con valentía han expresado su enojo. totalmente. Mas bueno, desde mi lugar creo, no sabría cómo aportar desde allí. Así que elijo otro lugar. Y pueden seguirme en Instagram, @pablo.mas, M-A-S. En Facebook pueden buscarme también de esa manera. Por allí suelo compartir escritos, algunos videos, suelo invitar a espacios de encuentro online, algunos presenciales, por ahora acá en Argentina. Me encantaría ir a México. Si alguien escucha esto y me quiere invitar, Hmm, tengo un gran cariño y ganas de conocer México. Estoy acá en casa, en mi familia, muy atravesado por mucho de la cultura ancestral mexicana, a la cual tenemos un gran amor y respeto. Eh, Así que, bueno, un gran abrazo a todo ese territorio, a ese pueblo tan hermoso. Y bueno, ha sido un placer conversar, Paola. Muchas gracias de nuevo. Igualmente, Pablo.